De las candidaturas independientes, como la que lanzó recientemente, por cierto, Emilio Álvarez y Casa, quien fuera secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ombudsman capitalino, candidato a ser ombudsman nacional, pero no lo dejaron. En fin, el tema es que ya tenemos varios ciudadanos que han manifestado su intención de ser independientes y que buscan ser presidentes de la República Mexicana. ¿Qué significa todo esto? ¿Se puede? ¿En qué contexto? El maestro Roberto Duque está con nosotros. ¿Cómo estás, maestro? Muchas gracias, Héctor. Encantado de estar contigo. ¿Por dónde entramos? Es un tema muy interesante el de las candidaturas independientes y déjame poner primero un contraste entre los pros y los contras, digamos. Hay una primera posición en la que se deifica a las candidaturas independientes, es decir, son lo máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hartos de los partidos políticos, se dice, porque las dirigencias de los partidos políticos cometen pues una serie de abusos muy visibles, lo han hecho mal y no tienen por qué monopolizar, se dice, los partidos políticos las candidaturas, o sea, el derecho a ser votado, ¿por qué va a tener que ser forzosamente por un partido político? Y el discurso antipartidos y antipolíticos pues tiene mucho auge, no nada más en México, Héctor, en el nivel internacional también lo están teniendo. Por el otro lado está la satanización de las candidaturas independientes. Curiosamente hay académicos muy conspicuos que se inscriben en esa línea. ¿Cuál es la parte, digamos, negativa que se señala de los candidatos independientes? En primer lugar, que son partidos políticos encubiertos. Es decir, de facto, en la realidad son partidos políticos porque pues se reúne gente que piensa de una manera parecida. Un candidato independiente tiene que recabar firmas, pues lo mismo hacen los partidos, tiene que hacer campaña, lo mismo hacen los partidos, reciben financiamiento público, lo mismo que los partidos, en fin, y un largo etcétera. Va uno viendo muchas similitudes. Claro, las candidaturas independientes en esta posición, pues como partidos fugaces, ¿no? Partidos que dejan de existir muy rápidamente. Y un inconveniente ahí es que, por ejemplo, el Bronco pues tiene el 100% de oposición en el Congreso, ¿no? Llega por la vía independiente, no hay partido, entonces genera dificultades y genera inestabilidad la candidatura independiente. Rompe con, digamos, la lógica natural de la política y de la agregación de intereses de personas que quieren participar en política. Entonces, tenemos esas dos, digamos, esos dos extremos y luego el punto medio tal vez puede estar en gente como Pedro Kumamoto en Jalisco, que el diputado local por la vía independiente, que jamás había pertenecido a un partido, venía de la sociedad civil. Pero vemos otros casos pues de personajes que pertenecen a un partido, no les dan el hueso que querían y se salen del partido y empiezan a despotricar contra la partidocracia a la que hace 5 minutos pertenecían. Entonces tenemos estos contrastes y creo que tal vez el justo medio, que sea personas provenientes de la sociedad civil, pues es lo que le daría sentido. Para eso estuvieron hechas las candidaturas no independientes, no para acoger a tránsfugas de partidos. Sí, pero te dirán ellos, poniéndonos en la posición del abogado del diablo, es que todo el mundo tiene un pasado, maestro Duque, entonces no me puedo desligar a él. Y si antes pues estaba, coincidía en mis ideales con el partido, pero el partido se desvió de estos y ya no me conviene estar, tengo todo mi derecho a desligarme de este partido e irme por la vía independiente. Puede ser una posición válida siempre y cuando pues no se caiga en esta contradicción que pues es creo muy desafortunada. ¿A qué me refiero, Héctor? A que muchas personas de pronto abandonan un partido en el que militaron, con el que ganaron notoriedad, a través del cual ganaron notoriedad, y de repente empiezan a despotricar contra todo el sistema de partidos como si fuera algo completamente nefasto. Entonces la pregunta ahí es, ¿en qué momento se purifican, ¿no? ¿En qué momento una persona que venía de la vida partidaria ya se volvió completamente pura? Bueno, creo que ahí hay mucho que analizar. Es decir, las candidaturas independientes hay que ver quién es el candidato independiente para poder tomar una decisión. Dejabas por ahí el tema Morena. ¿Cómo lo ligamos por aquí? El tema Morena es un partido antipartidos. Esto es desde luego paradójico, pero así es. Morena pues es un partido nuevo, entonces como nunca ha gobernado, pues quiere una primera oportunidad, parecido al caso de los candidatos independientes en ese sentido, y luego quiere distinguirse mucho de los partidos. Uno lo ve en el emblema de Morena es muy raro.
Héctor, a nivel de la democracia electoral internacional, porque no es un emblema que traiga una P de partido, no es un emblema que tenga un color vistoso, que es lo común, es una palabrita en color marrón, en un color ocre, una palabra, porque ya no es Movimiento de Regeneración Nacional, eso ya no es, ya desapareció. Esa fue una organización para hacer el movimiento, pero luego el nombre que registraron es nada más Morena, ya no hay movimiento. Ya no hay movimiento. Se llama Morena, es una palabra, entonces es un nombre una denominación muy atípica de un partido, y lo que ha querido claramente ese partido, pues López Obrador, que es pues el dueño prácticamente del partido, es desmarcarse de la partidocracia. Eso sí, para lo que le conviene mucho ser partido para las prerrogativas. A eso voy, al tema de los recursos. 3 millones de spots son con los que va a llegar López Obrador en el 2018. Eso es una ventaja muy grande respecto a los candidatos independientes. De comportarse como de comportarse como un partido, pero no, vamos, a ver, ¿cómo lo ponemos? Tener la piel de un partido político, pero no parecer un partido político. Para lo que conviene, pues nosotros no tenemos nada que ver con los partidos que han gobernado tan mal, somos una opción completamente nueva, pero pues para todos estos beneficios no tienen nada de nuevo y los utilizan a su favor. Yo creo que el voto que busca Morena es un voto contestatario, y en ese sentido mi impresión es que las candidaturas independientes son competencia directa, al menos en un buen segmento de los votos por los que van, son competencia directa de Morena. Ok, se nos termina el tiempo, maestro Duque, pero respóndanos algo rapidísimo, que es una de las principales críticas para los independientes, que es, entre más independientes surjan, más atomizado será el voto y más oportunidades tendrán los partidos grandes como el PRI de favorecerse de esto. ¿Cómo funcionaría? Yo concuerdo en ese punto. Los partidos, el PRI y el PAN, tienen un voto duro, es decir, su piso histórico está, digamos, constatado en los hechos de muchos millones de votos. Sí. El del PRI se ha calculado en 14 millones con sus aliados, el del PAN en alrededor de 10 millones. Muy difícil que esos partidos bajen de ahí. Entonces, si el resto de los votos, en efecto, como bien dice Héctor, se atomiza, pues esto serían buenas noticias para estos partidos que tienen grandes estructuras, movilizan el voto, en algunos casos hay voto corporativo, en otros casos hay clientelismo, también el PRD puede entrar ahí, de modo que yo concuerdo en ese punto. Lo que más le convendría a este voto antipolíticos, es que estuviera concentrado en menos candidaturas, ¿no? Y por lo tanto los independientes creo que no son buenas noticias para Morena, y sí lo son para los partidos con mayores estructuras. Seguiremos hablando de esto, maestro, porque pues, todavía falta para el 2018. Sí, claro. Pero las aguas ya se están moviendo de una manera muy interesante. Muchas gracias.